Bien, comenzamos con el texto que teníamos para hoy, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hicieron ustedes hasta ahora? ¿Cómo se enfrentaron a este texto? A ver, ¿qué me pueden contar? ¿Qué Hola, ¿puedo hablar estrategias? yo? ¿Cómo? Dale, Eugenia. Perdón, no sabía si estaba pisando a alguien que estaba hablando. No, yo simplemente dije, piensen en las estrategias de lectura que ustedes han utilizado para, para acercarse al texto, más que nada para anticipar el texto, ¿sí? Porque la anticipación del texto lo que hace es activar todo nuestro conocimiento previo sobre el tema. Entonces, contanos, Euge, ¿qué fue cómo te acercaste al texto? ¿Qué hiciste? Traté de seguir a rajatabla, bueno, toda la parte de anticipación de la guía, y a prestar mucha atención a lo que había para textual, y después escaneando los límites de los párrafos, porque llegó un punto que lo paratextual me servía, pero necesitaba algo más, extraer un poco más de información. Bien. Así que fui haciendo esos pasos. Bien. ¿El resto? Sí, yo también leí lo que era, bueno, los títulos, los subtítulos, y después guiándome también un poco con el video tutorial que nos dieron, ir leyendo los principios y finales de cada párrafo como para identificar dónde estaba la información más importante. En líneas generales creo que lo entendí el texto, igual, no me quiero adelantar, pero lo planteo ya. La última parte como que se me complicó un poco, terminar de cerrar la idea del autor, entonces no, intenté como tener después yo me fui armando como, esto es una cuestión mía, ¿no? Como ir explicándome a mí misma qué era lo que iba haciendo el autor en un escrito aparte, como para tener una idea. Bien, bien, perfecto. Eso está muy bien, ¿sí? El tema de ir en el margen o en otro papel o en otra pantalla, ir armando, decir, bueno, acá el autor dice tal, parafraseando lo que nosotros vamos comprendiendo. Bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, Ana María, utilicé una estrategia distinta porque fui haciendo la guía, pero como me planteaba leer el resumen o la síntesis, el abstract, sé que el abstract me va a aportar muchísimo. Entonces yo, al contrario, quise empezar por la parte del cuerpo del texto para tratar de ir viendo lo más sustancial del texto, y a lo último fui al abstract, porque sé que ahí me va a aportar muchísimas cosas, ¿viste? Porque no por nada es el resumen y es lo que el autor te va a querer mandar siempre en cualquier presentación de este estilo, ¿viste? Bien. Así que es al revés, para que no tener la influencia del resumen, traté de leer primero toda la parte, y traté de comprender todas las partes del cuerpo del texto, y a lo último fui al resumen directamente. Bien. Martín, algo para tener en cuenta con respecto a lo que vos estás diciendo del resumen, también recordemos que el resumen, como decís vos, el abstract, es de todo el artículo, de todo el capítulo, ¿sí? Y nosotros estamos leyendo un fragmento. Entonces, es verdad lo que dice Martín, el abstract nos va a aclarar muchísimo, pero cuidado, ¿sí? Porque a lo mejor el fragmento que nosotros tenemos que leer, analizar y comprender, no se condice con todo el abstract, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso de Exhibiting Archaeology, Archaeology and Museums, ¿qué sección o qué parte de todo un artículo vamos a leer nosotros? Tres partes: introducción y los dos primeros títulos. Exactamente. Primero la introducción. Tenemos la introducción del artículo. Generalmente, ¿qué información se nos presenta en la introducción? Si pensamos género,
artículo académico, ¿qué tenemos en la introducción? Y plantea el problema, en principio. Bien. Lo que va a trabajar el autor y también su, si no me equivoco, era en la introducción, que ya plantea como su, o sea, ya habla en primera persona, quiero decir. Exactamente, claro que sí, claro que sí. Ahí vamos a encontrar el autor. ¿Sí? Por ahí quizás no tenemos su postura, pero sí tenemos el propósito de por qué escribe este artículo. ¿Sí? Entonces, cuando lo primero que tenemos que hacer es tratar de, en la introducción, identificar las señales discursivas subjetivas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas señales que nos indican dónde está el autor? ¿Ok? ¿Lo pudieron ver ustedes acá? Sí, sí. Fíjense, Sí. I focus on, I set aside, ¿sí? Y hay otras más para comentar o para identificar. Algo importante, cuando el autor habla de museos, ¿de qué tipo de museos está, a qué tipo de museos se refiere? Arqueológicos. Bien, Arqueológicos. bien, arqueológicos. Museos arqueológicos y ¿qué más? Sí, pero dice algo más. Él habla de instituciones como de informales. A mí no me terminó de quedar claro a qué apunta con eso. Perfecto. Instituciones informales. O sea, no esos grandes museos que nosotros podemos pensar, no sé, como el British Museum, el Met y demás, sino instituciones más informales, más chicas, ¿sí? Que hacen también a la arqueología. Pero esto es importante. Cuando escribamos la main idea, no vamos a hablar de museos en general. Tenemos que hablar de museos de arqueología. O sea, esto lo tenemos que tener bien en claro. ¿Ok? Esto es un concepto que tiene que quedar bien en claro. Pero perdón, sí. Estas instituciones no formales que menciona entrarían dentro de estos museos arqueológicos. Exacto, exacto, sí, sí, Esperanza. La idea es esta, ¿sí? Digamos, son instituciones como más informales, son museos, pero no son los típicos museos, sino que son instituciones. Claro, pero sería como una aclaración que está haciendo el autor de que no habla solamente de los grandes museos arqueológicos, sino de también incluye a estas otras instituciones. Exacto, bien, bien. Es que, perdón, de este tema un poquito conozco por haber, bueno, yo hago artes, y es un seminario de artes, es un seminario de, también de política cultural, y la problemática que él plantea sobre la museología y los problemas de los museos se pueden extender a otros museos tranquilamente, digamos. Bien. Estos cambios que hubo, la comparativa entre la gestión y lo que tiene que ver con el rol educativo, el pedagógico, bien, etcétera, digo, son bastante. Ahí te muteaste, Maxi. Ay, perdón, quise decir que son como generales estos, Sí, estos pero cosas. está bien, Ahí Maxi. terminé. Me viene bárbaro tu comentario, ¿por qué? Porque si bien esto se puede extrapolar a otras instituciones y a otros tipos de museos y demás, el texto no habla de otros museos. El texto habla de estos museos. Entonces, esto tiene que estar marcado en la idea principal, ¿sí? Si no nos encontramos con que el autor propone o se describe que los museos han tenido un cambio en su rol. Bueno, ya del vamos está mal, porque no habla de cualquier museo, habla de los museos que exhiben objetos arqueológicos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que hacer hincapié. Sí. Con el tema que hablábamos antes de abstraer capaz los conceptos, que en vez de decir haiku poner literatura, ¿no se puede marcar la idea principal en la problemática general de los museos? Y específicamente el autor plantea sobre los de arqueología, ¿o no? Pero él habla de los museos en general. Creo que no, lo leí en diagonal, no lo terminé de leer. Bien, pero no habla Entonces de marcar desde el principio que es de arqueología. Desde el principio nos focalizamos en lo que dice este fragmento. ¿Ok? Listo. Si bien abstraemos, ¿sí? Si bien abstraemos, en este caso este no sería el caso. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Bien, entonces tenemos una introducción y después tenemos 3 secciones.
Obviamente, estos subtítulos, como me decían ustedes recién, son como muy, muy claros, ¿sí? Cuando habla de el cambio, ¿sí?, en el rol de los museos. Y después se empieza a complicar porque va... ¿El changing role sería el rol cambiante? Exacto. Sí, El rol es cambiante. el rol cambiante, the changing role of the museum. ¿Sí? Okay, o sea que hay un rol que es cambiante en los museos. O sea, lo plantea no como una cosa estática, sino que va cambiando. ¿Y va cambiando por qué? Bueno, él da sus razones. Y después lo que hace, ¿por qué tenemos esta sección que se llama Explanation and Presentation? Y es la última que tenemos que leer, y después viene otra que dice Authority and Interpretation, pero nosotros vamos a leer una sola que es la de Explanation and Presentation. Porque, perdón, no sé si estaba preguntando para que participáramos o iba a Sí, seguir sí, diciendo sí. algo más. Sí, el tema es que participen ustedes y que me digan qué es lo que pudieron identificar. No, en esa parte a mí me pareció importante. Fue un texto que me costó la lectura, y de hecho quiero aprovechar para decir algo, me da vergüenza, pero lo que dijo la compañera de los museos, de otros museos informales, yo lo había interpretado mal. Detalle. Y en esta parte, recapitulando muchas veces el texto, me di cuenta que se pregunta, una vez que ya deja claro esta demanda educacional por parte de los museos desde hace unos cambios ocurridos en el tiempo, se pregunta si de hecho se está cumpliendo, si las exhibiciones están ayudando a que este propósito se cumpla o no. Y ahí me parece que empieza a entramar toda una serie de teorías de aprendizaje de algunos autores, o enfoques críticos de aprendizaje, y después por otra parte enfoques pedagógicos, ¿no? Y cuestiones de diseño de las exhibiciones. Bien, cuestiones de Pero diseño... me costó. Sí, bueno, cuestiones de diseño que tienen que ver más con la logística y la museología, ¿sí? Que eso se ve casi al final, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, esperen, a ver... Creo que habla de literariedad museológica, y empieza a hablar como de las dimensiones espaciales, ¿no? También. Exacto. Cuando habla, por ejemplo, de traffic flow, sightlines, dual time, ¿sí? Que tiene que ver con, a ver si me ayudan ustedes. ¿Qué entendieron con esto que hay? Dice, a broad range of museum literature examines the morphology or logistics of exhibitions, including such elements as traffic flow, sightlines, dual time. La morfología y logística del recorrido, perdón, me callo. Que hay un rango amplio de literatura museística, en el sentido que es como la literatura, es una manera de decir, ¿no? Como, literatura museística es escrito sobre museos, que ha estudiado la logística de las exhibiciones, el tráfico de las personas, o sea, que se ha hecho como un estudio estadístico de alguna manera, para decirlo de alguna manera, sobre distintas, los comportamientos. Y bueno, ahora no lo estoy leyendo, estoy intentando leerlo y hablar con ustedes, si no me da... No, está bien, está bien. Bien, Maxi, el tema es este, chicos. Digamos, la exhibición, la presentación de un objeto arqueológico no es al azar. Esto me parece que es lo que nos quiere decir. Hay toda una literatura y todo un estudio previo que tiene que ver dónde pongo este objeto determinado para su exhibición y para su presentación. ¿Y cuáles son las variables que tengo en cuenta? Bueno, una de las variables puede ser el traffic flow. ¿A ustedes qué les parece? Eso tiene que ver con hay una de las partes que habla justamente de la curaduría con respecto a los museos, ¿o no? Bien, exactamente. Claro, porque dice que eso es como una de las funciones. Claro, una de las funciones, que eso es lo que plantea, si no me equivoco, en el principio, ¿no? Es que dice, hay como un equilibrio entre lo que es la administración pura y dura, de alguna manera. Estoy haciendo un resumen muy a lo Maxi, disculpen, porque no tengo los conceptos tan claros. Pero chicos, perdón, de esto se trata, de que intercambiemos conceptos, impresiones, comprensiones de partes del texto para que después
espero tener tiempo, si no, genero otro link para que sigamos charlando, porque quiero que trabajen un poquito en grupitos, ¿sí? Hoy. Así que, sí, Maxi, me decías. No estaba diciendo mucho más que eso, porque me parece que esta diferenciación que hacía referencia a Esperanza es lo que dice en el principio, y que es lo que desarrolla un poco en el texto, que es que el saber museográfico, la museología, o no sé, hay distintas cosas que fueron cambiando por el incremento, por la cantidad de exhibiciones, por las exigencias del público, etcétera, y que se divide, digamos, entre algunos estudios que se hacen sobre el tráfico del público, el traffic flow, que habla acá, el tiempo cuánto tiempo se detiene la gente frente a un objeto o no, la forma de presentarlo, que tiene que ver con, digamos, con un aspecto curatorial, ¿no? Exactamente, sí, con la curaduría. Profe, y justamente eso lo hace desde un marco teórico, que él lo especifica. Bien, bien. No sé si entra en la idea principal o no, pero cuando habla y cita cosas de museología, se basa se posiciona en un marco teórico. Bien. Y es más, está escrito en primera persona en un par de momentos, entonces decís, es algo que a mí por lo menos lo marqué como que era algo que me podía llegar a servir. Perfecto. Bien. ¿Qué otra cosa? No, está bien, Kelu. No, por ahí, ahora escuchando, igual me parece como que eso ya es más, que es importante, pero por ahí teniendo en cuenta esto de la idea principal y de las ideas más abstractas, me parece que lo que hay que tener en cuenta es que lo que él plantea como un problema es cuando él empieza el texto, hace un recorrido justamente y cuenta, ¿no? Los cambios que sufrió, mejor dicho, el museo, cómo se entiende el museo, qué función cumple actualmente, y lo que él plantea es que si bien hoy por hoy todos están de acuerdo en que el museo cumple una función pedagógica, como ya lo habían comentado hace un ratito igual, si efectivamente eso se cumple. Y me parece que lo que hay que tener en cuenta, no sé, me parece a mí, por las clases también que tuvimos antes, si en este caso es necesario también remarcar a quién le está hablando, porque yo interpreté que él está hablándole a la comunidad como más bien académica en un punto, no es un texto tan abierto, como que él está diciendo, bueno, está este problema, como de alguna manera decir cómo se va a solucionar, ¿no? Porque hay una distancia en esto de si realmente el público cuando accede en masas, o sea, en gran cantidad a los museos, realmente está aprendiendo o no. Bien. Y después trae un montón de cosas a colación, pero bueno. Está bien. Yo no sé, creo que no termina, perdón, estoy escuchando a la compañera que me parece re interesante lo que dijo, pero ahora mirando un poco, no sé si termina planteando una solución, termina planteando una pregunta. Bien, exacto. A eso iba. ¿Existe una tensión entre esto y esto? Bien, es importante, chicos, cuando ustedes dicen, bueno, el autor plantea un problema, bueno, ¿dónde en el texto ustedes encuentran ese problema? ¿Entre qué líneas está planteado? ¿Sí? Márquenlo con el margen, algún comentario y demás. Porque ahora cuando se van a reunir es lo que van a discutir. ¿Sí? ¿Es realmente un problema? ¿Es lo que... ¿Y a quién le habla? ¿A quién se lo plantea este problema? Digamos, ¿hay realmente un llamamiento como había en el texto de Academic Freedom, donde le daba a la comunidad académica, el primer párrafo, en el medio, al final, siempre hacía este llamamiento a la comunidad académica? Yo no sé si acá está tan fuertemente marcado. A lo mejor ustedes me dicen, sí, Ana, mira, acá en estas líneas se ve claro, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes puedan marcar el texto y decir, bueno, yo acá encuentro que está hablando el autor y que plantea tal o cual cosa, ¿sí? Y como dice Maxi, ¿hay una solución para lo que él dice? Yo creo que, no sé, Martín dice que no, con la cabeza. ¿El resto qué dice? A mí me da la sensación, estuvo genial lo que dijo Kelu, porque cuando lo leía, después de muchas veces y de no entenderlo, o empezar como a decir, esto va por acá, está proponiendo tal cosa y tal otra,
me pasó de preguntarme, pero en un momento dije, pero pará, según lo que estás entendiendo, ¿lo estás solucionando, no lo estás solucionando? Me da la sensación de que trae todas estas cuestiones sobre el aprendizaje, sobre la pedagogía, como hay esto, hay aquello, pero no sé si lo soluciona, me parece que queda como sobrevolando. Exacto. No lo sé. Tenemos, y otra vez insisto, ¿qué sección del artículo estamos leyendo? Tenemos introducción y una parte como para. Entonces, está la conclusión, tendríamos que leer la conclusión a ver qué es lo que él nos dice, pero hasta acá, no tenemos una solución. ¿Sí? Hasta acá, digamos, hay como una argumentación simple que está centrada ¿en qué? En que el rol de los museos cambia, ¿sí? Ha cambiado. ¿Ok? Bien. ¿Algún otro comentario? Una pregunta. Sí, Sí, yo tengo una pregunta porque me costó entrar, no sé por qué, al link, y no sé si hablaron de la organización del texto. Un poquitito, perdón. Sí, un poquitito. Decime. Porque a mí me costó, la verdad, que identificar la organización, y si habían hecho algún comentario, si lo repiten estaría bueno. Bien, sí, perfecto. ¿Quién quiere repetir? Más que nada, que tiene que ver sobre qué tipo de texto es, ¿sí? ¿Qué tipo textual? Perdón, pero me estoy abrigando porque tenía un poco de frío. ¿A qué tipo textual estamos haciendo frente? ¿Sí? Entonces vimos que es un artículo académico y que encontramos, Martín decía, que lo primero es que encontramos, aparte del paratexto y demás, encontramos un abstract, y que el resumen es o sea, nos ayuda mucho porque lo que hace es resumir todo el artículo. Pero nosotros no vamos a leer todo el artículo, sino que leemos un fragmento, y ese fragmento corresponde a la introducción y a unas partecitas, ¿sí? Que tienen que ver más con una cuestión del estado de la cuestión, que se llama, ¿sí? State of the art, la situación, el contexto, qué pasa. ¿Ok? Bien, gracias. Y que dentro de la, Ceci, algo importante para recordar es que dentro de la introducción vamos a encontrar señales discursivas subjetivas que nos ayudan a ver cuál es el posicionamiento del autor o de la autora. Ahora que lo decís, se me ocurre que el texto tal vez sea, este extracto del texto, sea como un planteo del estado de la cuestión. Exacto. Y ahí queda. Y ahí queda. Exactamente, y ahí queda. Entonces, no busquemos, ¿sí? Una conclusión, porque la conclusión no está. O sea, no la busquemos. Digamos, hay una propuesta, digamos, hay una postura del autor. Bueno, ¿cuál es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es esa postura? Y otra cosa. Vamos otra vez, esperen, quiero ir otra vez al texto. Ustedes verán. ¿Sí? Exhibiting archaeology. Otra vez esta cuestión de exhibir, ¿sí? O la exhibición de la arqueología. Es arqueología y museos. Entonces, esta cuestión de hacer hincapié tiene que ver con arqueología, no con museos en general. No nos olvidemos de eso. ¿Ok? Y no quiero, digamos, no los quiero llevar a, tengamos cuidado, porque la introducción es como es muy llevadera, y es muy relatada, muy narrada, porque empieza a hablar de, bueno, cuál era el objetivo o el origen de los museos, y especialmente arqueológicos, que los museos arqueológicos comenzaban con colecciones privadas, que nadie tenía acceso más que el dueño de esa colección, y que después eso fue cambiando, y que ahora tiene toda una cuestión pedagógica, didáctica, apoyada con, como decían ustedes, teorías de la enseñanza, teorías del aprendizaje, que están articuladas, entremezcladas, con literaturas y teorías que tienen que ver con la museología.
¿Ok? Bien. Entonces, me gustaría saber, perdón, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Algo que les llamó la atención? ¿Algo que no entendieron para nada y que lo tienen marcado y que lo quieren comentar, que lo quieren charlar y que no les den vergüenza? Como dice Eugenia, dice, me da vergüenza. No, Eugenia, que no te dé vergüenza, porque para eso estamos acá, ¿sí? Para, digamos, para poder charlar y exponer. Yo Voy a ser de niña desvergonzada o de señora muy adulta bien, me parece muy bien. Bueno, a mí me hace ruido para la idea principal, por ejemplo, que ahora no recuerdo en qué parte del texto, pero leí esto de la curaduría que había hablado y lo de la exhibición, o sea, como distintas funciones de los museos. Eso por un lado, que no sé si es importante porque como que el autor remarca un montón el tema educativo, justamente, la función educativa del museo. En eso desarrolla bastante. Y después, por otro lado, esto de, en el primer párrafo habla de lo público y lo privado, o sea, cuando los museos eran privados tenían una función, y esa función se modifica cuando los museos son parte del Estado, digamos, cuando son públicos, ahí cambia esta idea de que el museo como algo educativo con acceso a todos, no particularizado solamente para, lo pienso también en el audio del video, que hablaba que antes era solamente para los académicos o para los especialistas, y que hoy en día, al contrario, apunta a que esté abierto a todo el público. De hecho, en el texto creo que lo dice como que, si bien circula un montón de gente, que es lo que habíamos estado hablando, han hecho estudios de cuánto aprenden en los museos o no en función de esas recorridas, pero se apunta a que aprendan en las recorridas y que está abierto a todo el mundo. O sea, todo eso me parece importante, igual para el autor. Bien, ¿qué dice el resto? Yo lo que considero, yo lo que considero que para mí, de lo que saqué como conclusión, que para mí el tema de la función educativa es lo más importante que él resalta. En un primer momento, como dijo bien la compañera, habla de que los museos eran privados. Él habla de un equilibrio que los museos fueron logrando, de preservar los objetos y también de compartirlos, pero que en realidad lo que más importancia para mí el autor le da es la función educativa, y que en base a esa función educativa los museos se van transformando y van cambiando. Y ahí yo en mi caso particular no me enrollé tanto en la parte de la pedagogía y de cómo aprenden los chicos, porque él lo dice como fundamento más, sino que yo traté de la idea principal volcar de que como consecuencia de esa función educativa se ve transformado todo el museo para acomodarse a esas nuevas prácticas pedagógicas y a su vez los diseños internos de los mismos museos, de cómo está orquestado toda la puesta en marcha del museo. Yo más o menos lo traté de armar así, pero bueno, esa es la idea más o menos mía. Yo le di mucha importancia, como idea del autor, el tema de la función educativa del museo. No sé. Bien, ¿qué dice el resto? ¿Qué les parece? Voy a hablar yo otra vez. Sí. Re pesada. No, primero, con el tema, cuando uno tiene que elegir las cosas importantes o que a uno le parecen importantes para la idea principal, me estoy empezando a volver un poco paranoica. Me parece que la educación es importante, y en un momento me enrosqué un poco con las teorías del aprendizaje, quién es el que propone lo del aprendizaje y las cosas correspondientes a la museología. Pero bueno, creo que termino pensando como el compañero que habló a lo último, acotaría un poquitito más. Y me pareció complicada, en un primer momento del texto, todas las cuestiones que después no fui encontrando, que están en el resumen, concernientes a todo lo que tiene que ver con la administración de las cosas en los museos. Había cosas que no entendían, si estaban todos como en una misma bolsa, eran cosas separadas, todo lo que tiene que ver con el manejo de la materialidad cultural, aspectos legales. Estaba como un poco perdida con ese tema. Pero después no lo encontré tanto, entonces creo que lo desestimé, no sé si está bien. Bien, ok.
Bien. Creo que María Eugenia, eso es porque no está completo, porque vos hablas del resumen. Si es del resumen, es porque el resumen habla del artículo completo, como dijo antes Ana María. En el resumen hay partes que vos no lo vas a encontrar, no sé, yo por lo menos no las encontré en el texto porque están en otras partes del texto que... Bueno, me olvido de eso a veces. Él las nombra, digo, claro, él las nombra, pero no las leemos nosotros. Digo, tengo un extracto. Claro. Por eso yo opté también por la síntesis, tratar de leerla al final para que no me condicione mi lectura del texto. Yo siempre hago más o menos eso. O sea, para mí el abstract sirve si yo tengo que en 5 segundos saber para dónde viene el texto, pero si después lo tengo que leer todo y tengo que sacar una conclusión, prefiero empezar por todo y después ir sacando mis conclusiones y que el abstract sí, es verdad, esto, aquello, me ratifique lo que más o menos leí. Ojo, eso en lo personal, siempre me manejo de esa forma. Bien, perfecto. ¿Algo más que tenga que decir con respecto a esto? ¿Saben qué? Estaba escuchando y generando otro link para utilizar y lo generé mal, lo generé a las 19:30 y no es a las 19:30, quise poner 18:30, así que lo voy a hacer nuevamente, pero porque lo que quisiera es que ahora trabajemos en grupos, ¿sí? Ana María, disculpa, pero ¿no se puede seguir usando siempre el mismo? No. Yo he tenido materias que he repetido como 4. Sí, pero porque están generando... Sí, este está generado hasta las 19. No sé. Hablo de mi ignorancia, Hablo de mi ignorancia. Se puede... Pero hemos empalmado muchas veces y no había problema. Bueno, vos fíjate que empalmamos cuando empezamos a las 5, 5:45. Sí, yo lo hice hasta las 19 horas, así que vamos a tratar de usar el mismo. Porque el tema es este, yo lo que quiero que ahora ustedes piensen en una posible main idea, ¿sí? ¿Ya tienen algo bosquejado? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, en la próxima sesión, tratemos de utilizar el mismo link, y nos vamos a dividir en grupitos, en 3 grupos, ¿sí? De 3, 4, y vamos a ver si podemos pensar en una idea principal para este texto. Por lo menos un listado de los conceptos que sí tienen que estar. Y tratemos de hacer ese listado y jerarquizar esos conceptos. Pongamos, bueno, el número 1, el número 2, el número 3, para después ver cómo los interrelacionamos en la redacción. ¿Ok? Bien. Comentarios. Preguntas. Sí, yo quiero hacer una pregunta, pero es más que nada del outline de la clase pasada, pero no es una pregunta muy particular, simplemente que no encontré ningún comentario en el outline, dice aprobado, nada más. Eso, bien, digamos, ¿es por eso que no hay ningún comentario? Exactamente, porque está bien. De todas maneras, Ceci, de todas maneras, fíjate cuando estuvimos hablando de outlines, evidentemente, si está aprobado es porque sigue las reglas, ¿sí? O siguen las características que se marcaron en la clase cuando estuvimos charlando de qué es un outline, qué tiene que tener, ¿sí? Sí. De todas maneras, vuelvan a ver las grabaciones, chicos. Fíjense, hay toda una sección donde hablamos de outlines que decimos que tiene que romper con la linealidad del texto, que tiene que estar expresado en frases nominales, que se debe ver la jerarquización de los conceptos, ¿sí? Entonces, sí, ¿y el material de soporte entra en el outline? ¿Hay que ponerlo en eso? Sí, en el outline sí. En el outline sí. Es más, yo no, pero hay outlines que no estaban tan bien yo no puse material de soporte por eso. Diseñados, pero las main ideas estaban bien hechas, ¿sí? Entonces, digamos, si uno, ahí está, Ani, sí, ahí está. Creo que yo te puse, está mejor, la main idea está mejor. Aprobada la main idea y el outline me pusiste que estaba mal jerarquizado, no me acuerdo bien qué, pero sí, tenías razón. Pero, y creo que aparte también te puse, está mejor uno que el otro y demás.
El tema es cuando uno puede, desde el punto de vista, o desde nuestro rol, puede ver los dos elementos, la main idea y el outline, ¿sí? Ver si el alumno pudo comprender el texto, ¿sí? Poniendo parte de los conceptos en un instrumento y en el otro dice, bueno, digamos, nosotros hipotetizamos que con el tiempo va a poder unir todo eso. El problema es cuando las dos cosas están mal. Problema, digamos, lo más dificultoso es cuando las dos cosas están mal. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, nos juntamos nuevamente para trabajar en grupo, a ver si podemos armar una pequeña idea principal, ¿sí? Porque después cada uno va a tener que subir su idea principal. Voy a darles tiempo hasta el viernes, porque se supone que ya tuvieron toda una semana para trabajar con el texto, y ya el viernes tendrían que estar entregando. Y entre hoy a la noche y mañana ya abro los materiales para trabajar hasta el martes que viene. El tema es que el martes que viene es feriado, ¿sí? Entonces no nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar después, pero yo ya les voy a dar indicaciones de qué hacer en esa semana. Vamos a comenzar a trabajar con artículos de investigación en su totalidad. No para sacar la idea principal de todo un artículo de investigación, sino para poder identificar las diferentes partes. ¿Ok? Bien. ¿Nos vemos en 30 segundos? Bien.